El siguiente video tiene la finalidad de solo entretener. En ningún momento se busca cambiar la opinión del espectador. La información aquí mostrada está basada en sitios de internet, y mi opinión. El siguiente iceberg fue sacado de un post en una página de Facebook. El link lo estaré dejando en la descripción. Todos los créditos a su autor. El iceberg consta de 9 niveles, en esta primera parte te presento los primeros 3 niveles. Si el video tiene apoyo, traeré los otros 6 niveles, en una segunda parte. Una vez dicho esto, comenzamos. Nivel 1. Religión. En México, el componente principal es la religión católica, a la que se han adherido elementos de otras creencias, ya de origen prehispánico, africano o asiático. En general, la religiosidad popular es vista con malos ojos por las religiones estructuradas institucionalmente. Existen registradas 6.484 asociaciones religiosas, las cuales están divididas de la siguiente manera: 2.969 son católicas, apostólicas y romanas, 1.690 de Pentecostés, 1.580 bautistas, 67 presbiterianas, 53 espiritualistas, 24 ortodoxas, 14 adventistas, 9 luteranas, 9 judías, 8 budistas, 6 metodistas, 5 de la luz del mundo, 4 científicas cristianas, 4 corresponden a 3 hinduistas, 2 de los testigos de Jehová, 2 krishnas, 2 islámicas, 1 anglicana, 1 de los mormones y 1 más del Ejército de Salvación. Así podremos darnos cuenta que México cuenta con una gran extensión de religiones. Oxxos. Oxxo es una cadena de establecimientos o tiendas de autoservicio que podemos encontrar en muchas partes del país, incluso hay lugares que sales de uno y cruzas la calle para entrar a otro. En algunas zonas se pueden encontrar varios establecimientos, ya que son muy concurridos, por lo que surge la duda: ¿cuántos Oxxos hay en el país? Oxxo reporta 19.558 tiendas hasta el 30 de junio de 2020, esto pese a que en los últimos tiempos tuvo que cerrar 40 puntos de venta, por esta pandemia. Como dato curioso, Oxxo es un palíndromo, es decir, una palabra que se lee de igual manera de derecha a izquierda, y de izquierda a derecha. El logo evoca un carrito de supermercado, y antes había carritos dentro de las tiendas. El 16 de octubre de 1978 se abrió la primera tienda Oxxo en Monterrey, Nuevo León. No cabe la menor duda que los Oxxos están invadiendo México. Gente tomando en la calle. No cabe duda que el alcoholismo es uno de los principales problemas en México, y es que más allá de que la gente asista a centros nocturnos o discotecas para divertirse, muchos también prefieren ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, que para muchos es como una falta de respeto, para muchos otros es solo una forma de convivir, aunque en la mayoría de los estados del país está prohibido ingerir bebidas alcohólicas en la calle, también alguno que otro lo pasa por alto. En México, más del 13% de la población presenta síndrome de dependencia al alcohol. 12,5% son hombres y 0,6% son mujeres entre 18 y 65 años de edad. El alcoholismo es el principal causante de accidentes con un 70% y 60% de los traumatismos. El 80% de los divorcios están asociados con el alcoholismo, y el 60% de los suicidios son vinculados con el alcoholismo. Calles sin pavimentar. Contar con caminos y vías pavimentadas reduce los tiempos de traslado, ya que tanto peatones como vehículos se pueden desplazar de forma sencilla y rápida por la población y zonas cercanas. Otro aspecto trascendental es la creación de empleos directos e indirectos para las localidades y ciudades. Pero bueno, en el país existen demasiadas poblaciones que cuentan con calles sin pavimentar, incluso siendo las principales vialidades de tránsito. Esto se debe a que sus alcaldías hacen caso omiso a los llamados de la gente del pueblo, o porque simplemente el pueblo espera a que el gobierno tome la iniciativa de pavimentar esas calles. El tráfico. La capital mexicana ocupa desde hace años los primeros puestos entre las ciudades más congestionadas del planeta. Más allá de los desafíos de planeación urbana, cada día hay cientos de funcionarios encargados de lidiar con el tráfico en las esquinas de la megalópolis. Una organización mexicana de inteligencia de datos señala que por cada 120 minutos que un habitante de Ciudad de México pasa dentro del automóvil, 43 se desperdician en el tráfico, lo cual arroja un promedio de 7,5 días perdidos al año. En 2020 fue un año sumamente caótico en muchos aspectos, y especialmente en México, fue un
periodo en el que la mayoría de las personas permanecieron en casa la mayor parte del tiempo, esto debido a la pandemia, situación que se vio reflejada en las cifras de tráfico que reportó el informe, donde se anunció que el tráfico del país se redujo un 16%. Por increíble que te parezca, México no se encuentra entre las ciudades con más tránsito del mundo, por lo que ocupa el lugar número 29 de un total de 416 ciudades, repartidas en 57 países del mundo. Nivel 2. Asaltos. La delincuencia es una de las mayores preocupaciones que tienen los dueños de negocios en México. En los últimos años, el robo y asalto se ha incrementado notoriamente. Tan solo en la Ciudad de México, en 2017 los asaltos a negocios registraron su nivel más alto de las últimas 2 décadas. De acuerdo con datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017 se registraron un total de 17,410 denuncias por robos a establecimientos comerciales de la CDMX, un promedio de 1,450 asaltos al mes. Esta cifra, que incluye los asaltos con y sin violencia, refleja un aumento del 12,8% en comparación con 2016, un 27% más que en 2015, y hasta un 37,4% más que en 2014. En el país 9 de 10 negocios son víctimas de la delincuencia. De los afectados, 49,1% es por asaltos, un 34,4% extorsión, y 16,5% de cortinazos y rombos hormiga, de acuerdo con la Canacope Servitur, Ciudad de México. La mayoría de los asaltos se realizaron con violencia y se utilizó algún tipo de arma de fuego. Los robos que se cometieron fueron desde el robo de alguna mercancía, el dinero de la venta del día, hasta el asalto a los clientes del lugar. Policías corruptos. La policía protege unos caminos y roba en otros. Eso es así en el país desde tiempos del decimonónico dictador Porfirio Díaz, y la criminalidad que en las últimas décadas se ha enseñoreado del país no ha hecho más que empeorar la situación. Los agentes se estrenan con vocación y se corrompen. Les faltan recursos, pero gozan de impunidad. Extorsionan a la población y sufren su desprecio. Están gordos y estresados. Cuando los especialistas hablan del cuerpo policial mexicano, las frases son lapidarias. El sistema no corrompe, la corrupción es el sistema, o ya saben lo que les espera, la cárcel o el cementerio. Cada día muere un policía de promedio en México, un país que todavía no ha situado a la institución en la democracia. Los abusos de autoridad son constantes y crueles, cuando no acaban en muertes oscuras, como la que sorprendió al actor muy conocido Octavio Ocaña el 29 de octubre, muerto de un misterioso tiro en la cabeza y estrellado con su coche tras una inexplicada persecución policial. Narcos. Perseguidos por las autoridades mexicanas y estadounidenses por ser líderes y miembros prominentes de los más grandes carteles mexicanos de las drogas. Estos son los 10 capos más notorios del narcotráfico en México. Héctor Beltrán Leiva, líder del cartel de los Beltrán Leiva, arrestado en 2014 y quien murió el 18 de noviembre de 2018 de un paro cardíaco. El gobierno mexicano llegó a ofrecer por su captura más de $2 millones, y Estados Unidos una recompensa de hasta $5 millones. Desde 2016, estaba recluido enfrentando un proceso federal. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Se cree que es el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, denominado uno de los más peligrosos, según el gobierno mexicano. Joaquín El Chapo Guzmán, fue uno de los narcos más poderosos del mundo, y uno de los hombres más ricos, según la revista Forbes, y que ahora enfrenta un juicio en Estados Unidos por 17 cargos relacionados con narcotráfico. Miguel Ángel y Omar Treviño. Cabecilla del cartel de los Zetas, uno de los más sangrientos. De Miguel Ángel, el 40 o Z40, se decía que quemaba vivas a sus víctimas. Fue arrestado en 2013 y extraditado a Estados Unidos en julio de 2018. Su hermano Omar, quien tomó el liderazgo del grupo, también fue arrestado en 2015. En 2018, Omar le dijo a la fiscalía que buscaran sus víctimas en las zanjas. Ninguno ha sido condenado. Mario Cárdenas Guillén, el líder del cartel del Golfo y sucesor de Ezequiel Osiel Cárdenas Guillén, fue capturado en septiembre de 2012. Este cartel se ha fragmentado en los últimos años, pero llegó a ser uno de los principales competidores del cartel del Chapo, el de Sinaloa. Se ha declarado inocente y está pendiente su juicio de extradición. Vicente Carrillo Fuentes. El Viceroy era uno de los sospechosos más buscados de México, el líder del cartel de Juárez por quien se llegó a ofrecer hasta $5 millones de recompensa.
Fue capturado en octubre de 2014. En mayo de 2018, recibió un amparo contra su encarcelamiento, pues se consideró que las acusaciones en su contra no están fundamentadas. Los hermanos Arellano Félix. La mayoría de los 7 hermanos que lideraban el cartel familiar han sido capturados o han muerto. En 2012, Benjamín Arellano Félix, quien fue líder del cartel de Tijuana, se declaró culpable en Estados Unidos de cargos de asociación delictiva y conspiración para lavar dinero. Ismael El Mayo Zambada. Se cree que quedó a cargo del cartel de Sinaloa desde que el Chapo fuere capturado, en 2016. Es uno de los sospechosos más buscados en México y Estados Unidos ofrece por su captura $5 millones. Amado Carrillo Fuentes. Conocido como el Señor de los Cielos, por la gran flota de aviones que utilizaba para llevar cocaína de Colombia a México, murió en 1997 tras una cirugía plástica para cambiar su apariencia y evitar ser capturado. Motocicletas sin placas. Aunque en la capital todavía abundan las motocicletas sin placas, las autoridades de la Dirección de Tránsito Nacional de la Policía aseguran que este es un problema en vías de solución, y para ello se trabaja en todos los departamentos del país. Sin embargo, una entidad no gubernamental que aborda el tema de la seguridad ciudadana, considera que los robos con intimidación, que se ejecutan utilizando este tipo de vehículos sin matrículas, siguen siendo una amenaza para la población. También se considera importante el trámite de placas, pues gran porcentaje de motos robadas en algunos estados del país no cuentan con este trámite, lo que ocasiona que cuando una motocicleta es robada, sea más difícil para las autoridades identificarla, si se encuentra circulando por la calle. Cholos. Cholo es un término que se usa en algunos países de América como término de identidad nacional y que generalmente refiere a la población originaria. La principal forma de vestir de un cholo es con un paliacate en la cabeza con la camisa abotonada únicamente con el botón de hasta arriba el del cuello, los demás botones de abajo desabrochados, portando un rosario o cruz en el cuello y traer pantalón holgado. Algunas características de los cholos son: amarse uno mismo, amar a quien nos brinda su cariño y amistad. Nunca traicionar a un amigo, no temer a nada y a nadie. Decirle Simón a ser positivo. Tratar a las personas tal como ellas nos tratan a nosotros. Pensar y razonar antes de actuar, vengar a un familiar o amigo, defender el barrio. Demostrar nuestra superioridad y honor. Darse a respetar. No avergonzarnos de nuestras raíces, jamás matar si no es en defensa propia. Solo se utiliza en la mayoría de los países de Latinoamérica, entre los que también se encuentran Colombia, Chile, Bolivia y El Salvador. Nivel 3. Secuestradores. Un secuestro, también conocido como delito contra la libertad, es un delito que consiste en privar de la libertad forma ilícita a una persona o grupo de personas, normalmente durante un tiempo determinado, con el objetivo de obtener un rescate o el cumplimiento de otras exigencias en perjuicio de él, o los secuestrados, o de terceros. Desde hace más de 2 décadas, México está sumergido en una espiral de violencia. El número de homicidios se mantiene y el número de delitos con violencia extrema aumenta. Sin embargo, ha habido ciertos avances. Los secuestros han disminuido. Según los datos mensuales de Alto al Secuestro, una organización que se dedica a recopilar información sobre estos crímenes y a asistir a las víctimas, la tendencia de este tipo de violencia va a la baja. El sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto comenzó después del inicio de la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón. Esta época se caracteriza por el repunte de homicidios presuntamente relacionados con el crimen organizado. Los 6 años de gobierno de Peña Nieto comenzaron con una disminución de homicidios, aunque al final del periodo incrementaron y rebasaron los niveles que hubo incluso en el peor momento del sexenio de Calderón. Sin embargo, la historia no es la misma con respecto a los secuestros. Incluso en los años donde los asesinatos aumentaron significativamente, los secuestros disminuyeron. Si bien el sexenio del expresidente priista terminó con 12.000 secuestros, para el 2018 ya había la mitad de casos de los que había en 2013. Aún así, Alto al Secuestro señala que el gobierno de Peña Nieto fue opaco al respecto. Al final de su mandato, el gobierno de la Ciudad de México encontró 256 carpetas de investigación que no habían sido reportadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Cómo va el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador? Mejor, pero todavía hay una cantidad importante de secuestros. En lo que va de su sexenio, ha habido 3.903 secuestros. Cuerpos tirados.
Los homicidios ocurridos en México se concentran territorialmente en 5 estados: Guanajuato, Chihuahua, Estado de México, Baja California y Michoacán, y 7 de cada 10 asesinatos fueron cometidos con arma de fuego. De acuerdo con el análisis realizado por mudas cifras consolidadas del INEGI, en el 88% de los crímenes ocurridos en el país las víctimas eran hombres, mientras que en el 11% las víctimas eran mujeres. Asimismo, muchos de los cuerpos terminan abandonados en las calles o carreteras, mientras se piensa que este acto hecho por los mismos homicidas, sea para crear miedo a la sociedad o simplemente porque detrás de ellos hay alguien que les efectúa un pago para que hagan todo esto. Lo peor de todo, es que la mayoría de todos estos casos quedan impunes ante el gobierno. Leyendas. México tiene una gran riqueza de leyendas y relatos que son parte esencial de su historia e identidad. En cada lugar del país existe un vasto repertorio de leyendas con espectros, callejones misteriosos o personajes históricos. Estos relatos siguen vivos en la tradición oral de los mexicanos y despiertan la curiosidad de sus visitantes. Las siguientes leyendas son algunas de las más interesantes de México. El Callejón del Beso. En la ciudad de Guanajuato hay un misterioso callejón al que todos los visitantes del lugar quieren acudir. Existe una leyenda en torno a este lugar, transmitida de generación en generación, que lo convierte en un sitio emblemático. Quienes acuden allí suelen ir acompañados de sus parejas para fotografiarse y besarse en el tercer escalón del callejón. Con esta tradición, los enamorados pretenden asegurar su felicidad unos cuantos años. Es un lugar que, gracias a la leyenda, se ha convertido en todo un símbolo del amor. La Llorona. Esta leyenda, de origen prehispánico, es una de las más conocidas en México. Aunque se desconoce dónde se originó ni cuándo, este personaje se ha convertido en un espectro muy importante en la identidad cultural de Hispanoamérica. La Llorona cuenta con diferentes versiones y se ha transmitido de generación en generación, muchas veces, con la intención de que los niños obedezcan a sus padres. Sagnicte. Esta antigua leyenda maya de temática amorosa se origina a partir de la factura de la legendaria alianza de los estados mayas de Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán. El poeta e historiador mexicano Antonio Medís Bolio difundió esta leyenda en su libro La tierra del faisán y del venado, 1922, con el nombre Chichén Itzá y la princesa Sagnicte. La dama enlutada. La dama enlutada es una leyenda urbana de principios del siglo XIX muy conocida de la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco. Al parecer, la historia fue transmitida por los serenos, quienes vigilaban las calles durante las noches mientras los habitantes de la ciudad permanecían en sus hogares. La China Hilaria. Esta leyenda tiene su origen en Aguascalientes, en el barrio del Encino. Allí surge la historia de obsesión que da pie a una expresión utilizada usualmente en el lenguaje coloquial mexicano. Leyenda de la flor de cempasúchil. En el Día de Muertos la flor cempasúchil se convierte en un componente fundamental. Esta flor, cuyo nombre proviene del náhuatl Cempoalxochitl y significa flor de 20 pétalos, se ha convertido en todo un símbolo de la ofrenda de este día tan importante. Se dice que el olor de los pétalos marca el camino que tienen que recorrer las almas de los difuntos hacia su ofrenda en el mundo de los vivos. Esta leyenda de temática amorosa trata de explicar cuál es el origen de esta flor tan especial. El autobús fantasma. Esta leyenda urbana tiene su origen en la ciudad de Toluca. Se trata de una historia aterradora basada en un episodio real que tuvo lugar durante los años 80 del siglo XX, cuando un autobús que transitaba por una carretera nocturna jamás llegó a su destino. El misterioso suceso dio pie a diferentes versiones sobre los acontecimientos que hoy en día se siguen transmitiendo. La leyenda de los volcanes. Conocidos como el Popo y la Mujer Dormida, los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl han dado lugar a diferentes leyendas, especialmente relacionadas con su origen. En esta antigua leyenda maya el amor y la desgracia de los enamorados son la causa del nacimiento de los volcanes. Se trata de una historia que, con el tiempo, ha dado pie a creaciones como el idilio de los volcanes del poeta peruano José Santos Chocano. Camecuaro, el lago de lágrimas. En el Parque Nacional de Camecuaro, en Michoacán, existe un lago cuyo origen ha supuesto el surgimiento de distintas leyendas. Esta es originaria de la cultura purépecha, cuyos miembros consideraban los lagos como algo sagrado. En ella se descubre el origen de este precioso lago de agua cristalina, cuyo nombre significa lugar de la amargura oculta. Leyenda de la Casa de las Brujas. Esta leyenda surge de una vivienda situada en la ciudad de Guanajuato, cuya construcción data del año 1895.
Actualmente forma parte de un hotel, pero los rumores sobre ruidos por las noches siguen persistiendo y despertando la curiosidad de aquellos interesados en fenómenos paranormales. La novia del mar. Esta leyenda tiene su origen en Campeche, en la península de Yucatán. Se trata de una historia de esperanza y anhelo de un amor perdido. En la ciudad de Campeche se puede ver una escultura de una mujer que espera en el malecón. La mulata de Córdoba. Se trata de una leyenda de la época virreinal de México originaria del estado de Veracruz, es una figura que forma parte del folclore mexicano contemporáneo. Esta leyenda, cuya temática se centra en la brujería y superstición, cuenta con diferentes versiones. Popchón y Xuluchón. Esta leyenda originaria el pueblo tzotzil, que habita en Chiapas, y es transmitida por los tzotziles de San Pedro Chenaló. Esta historia trata de dar explicación, entre otras cosas, a la causa de la lluvia en el planeta. El árbol del amor. Esta leyenda del siglo XIX tiene su origen en la ciudad Zacatecas y se trata de una historia que perdura entre las generaciones zacatecanas. La historia data de los años de ocupación francesa y la guerra de Reforma, y surge en torno al lugar que hoy se conoce como Plaza Miguel Ausa. La isla de las muñecas. El origen de esta leyenda urbana de Xochimilco es relativamente reciente ya que data de la década de los 50 del siglo XX. La isla de las muñecas, situada en los canales de Xochimilco, se ha convertido en una atracción turística para curiosos y visitantes de la zona. Es un sitio tan aterrador como misterioso que impresiona a quienes ven un lugar repleto de muñecas de camionetas sin placas. Algo polémico y el escuchar esto en México causa preocupación y miedo, pues habitantes del municipio de Tepeapulco, Hidalgo, manifestaron su preocupación, angustia y miedo ante la presencia de modernas camionetas sin placas que circulan por las calles, conducidas por supuestos policías federales. Mencionaron que con la situación de inseguridad que se vive actualmente en Tepeapulco, este tipo de presencias enciende las alarmas, pues ha habido ejecuciones y otros delitos en el municipio. Cabe recordar el ataque ocurrido en la colonia Valle de Guadalupe, donde un grupo de personas fueron atacadas al exterior de su domicilio por varios hombres, a bordo de camionetas, y que dejó como saldo 2 muertos y 3 heridos. Ante esta situación, mencionaron que solicitaron a las autoridades estatales y municipales aclarar estos hechos, e intervenir estas camionetas. Buscamos que expliquen por qué violan la ley al usar lo que parecen vehículos acondicionados como supuestas patrullas. Sin embargo, a estas alturas ya no se sabe, ya que desafortunadamente estamos rodeados de delincuentes, indicaron habitantes. Asimismo señalaron que las referidas camionetas circulan por Tepeapulco como patrullas, las cuales evidentemente son clonadas, además de que no portan placas, por lo que incurren en un delito al violar la ley. Por otro lado, apuntaron que algunos comerciantes han sido intimidados por parte de sujetos que circulan en camionetas del mismo tipo, quienes afirman que si no cumplen con la cuota pagarán las consecuencias. Tenemos miedo de que nos pase algo a nosotros o a nuestras familias, pues son cuotas grandes las que exigen, e incluso algunos familiares me han dicho que cierre mejor mi negocio para evitar más adelante cosas que lamentar, aunque sé que tienen razón no lo puedo hacer, pues de esto vivimos y de esto dependen mis hijos, sostuvo otra comerciante afectada. Para finalizar, exhortaron a las autoridades a hacer algo al respecto, pues la seguridad e integridad de las personas es la que está en juego. Hasta aquí la primera parte de este iceberg. Si te ha gustado el video comenta, suscríbete al canal, y dale like para poder traer la segunda parte.